Los trastornos por conducta alimentaria afectan cada vez a edades más tempranas, alrededor de los 12 años. Una enfermedad mental que se ha potenciado notablemente a raíz de la pandemia y que tiene la raíz en la autoestima, pero también en cómo nos vemos a nosotros mismos. Y para eso, precisamente, tenemos a Leocadio Martín, psicólogo. Muy buenas tardes, Leocadio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar contigo de nuevo. Igualmente. Y el tema que hoy tocamos nos interesa, yo creo, que a todos como población. Sí, como bien has dicho, es un trastorno que nos toca a todos, es multifactorial. Y la pandemia lo que ha provocado es que, al estar más tiempo pendiente de las redes, de cómo está la gente, de lo que hace, del físico, pues probablemente en edades más tempranas se haya potenciado, además del efecto contagio que se produce en las mismas redes, el efecto contagio de ver a una persona delgada y querer estar delgado. Lo iremos hablando. Lo iremos hablando y vamos a empezar, si te parece, a aquello que vemos y aquello que no vemos, que subyace. Hablamos del TCA, identificable, el trastorno por atracón, la anorexia y la bulimia, pero ¿qué hay detrás? Lo tenemos aquí, ¿no? Perfecto. Tenemos la anorexia, que todo el mundo conoce que es la anorexia, la bulimia un poquito más desconocida, que es lo que es comer mucho, y después son los trastornos de atracón, que esto nos puede ocurrir a todos, que es utilizar la comida casi como si fuera una droga y llenarnos mucho. Eso es lo que vemos, eso es la consecuencia de lo que ahora vamos a destapar aquí para que veamos todo. Esto viene por la necesidad de refuerzo, pensamientos obsesivos, darle vueltas a las cosas y utilizar la comida para de alguna forma salir de ese ciclo, la baja autoestima, la inestabilidad emocional, la rigidez de pensamiento, inseguridad, tristeza, una baja tolerancia a la frustración, el miedo al rechazo, importantísimo, el efecto contagio que ya decíamos antes, el miedo a que si no lo hago y tengo el grupo de amigas que lo está haciendo, yo soy la diferente, eso es tremendamente importante. Y después factores genéticos que también están considerados y que también hay que valorar junto con el profesional de la medicina. Claro. Hablamos, por lo tanto, Leocadio, que el origen es multifactorial. Puede ser por factores genéticos, puede ser por un estado de ansiedad o nerviosismo, puede ser por una obsesión, ¿no?, con querer adelgazar, o incluso también por llevarnos por corrientes sociales o sobre todo incentivadas por las redes sociales para tener un estereotipo, ¿no?, un físico. Así es básicamente como lo has explicado, exactamente tiene que ver con diferentes aspectos y empieza, sobre todo, lo hemos visto en la introducción que han hecho Pedro y Wendy, empieza cada vez más temprano. Hay que preocuparnos de eso, porque también es verdad que cada vez más temprano los chiquillos y las chiquillas están sujetos a la influencia de las redes sociales, que generalmente no tienen ningún tipo de control en este tipo de cosas. Nos lo has explicado muy bien, Leocadio, y a mí me gustaría ahora comentarte que esta semana he tenido la oportunidad de estar en el Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique. Allí me han atendido 4 jóvenes muy amables y básicamente lo que he querido que me expliquen es si saben diferenciar cuáles son los trastornos de conducta alimentaria, pero también, sobre todo, si en algún momento han sentido la necesidad de adelgazar por corrientes sociales, ¿no?, o bullying, también podríamos decir, en el colegio. Y esto es con lo que me he encontrado. Si te parece, lo vemos. Muy buenas tardes. ¿Saben cuál es la diferencia entre anorexia, bulimia y trastorno por atracón? Anorexia y bulimia es algo prolongado en el tiempo. Que sigue adelgazando hasta unos extremos. No estar como cómodo con tu cuerpo a lo mejor y empezar a dejar de comer, llegar al punto de que a lo mejor tienes hambre pero dices no lo voy a hacer porque creo que si como voy a engordar o algo así. Yo creo que la anorexia también lleva enlazado una presión social. ¿Estoy de acuerdo que la anorexia sería dejar de comer prácticamente? O vomitar tras comer también. No sé si es más la bulimia o la anorexia. No, la anorexia, claro, porque te estás provocando para no engordar. Te obligas a comer poco y encima te obligas a ti mismo a vomitar con tal de hacer todo lo posible para bajar. Yo creo que eso es bulimia, ¿no? El atracón como tal es algo, supongo que más puntual. Esas necesidades de comer por la noche, por ejemplo. Comer impulsivamente, fuera de horario. Realmente estás bastante flaco, pero en tu mente tú lo ves distinto. En los últimos años, la edad media de una persona que sufre un trastorno por conducta alimentaria ha bajado considerablemente. Ahora, estos trastornos empiezan aproximadamente a los 12 años. ¿Ustedes han vivido alguna situación, algún problema de trastorno de conducta alimentaria y, sobre todo, a qué edad? En mi caso, pues cuando tendría aproximadamente 14 años, un verano, pues engordé más de la cuenta y cuando volvía a las clases, pues sentí esa exclusión social. La gente me apartaba, se reía, tenía como ese desprecio, sentí esa
exclusión social, que no me querían a su lado. Yo más o menos igual, a la misma edad, a los 14, 15, están en la edad esta de lo de la bobería y no sé qué, y aunque no te digan las cosas con palabras, se notan con gestos, con miradas, con risas, y al final como que te acabas sintiendo mal. Tocaba a lo mejor un grupo que a lo mejor te criticaba por, bueno, pues mira, tienes ahí un montón de grasa, tienes ahí los pechos ahí cayéndose, no sé qué. Entonces todo empezó eso, por una presión social, y llegué a tener una época en la que se podría decir que sufría de anorexia. Poco tiempo, recibí ayuda de tener yo la capacidad de cambiar, y sobre todo la gente que estuvo ahí para decirme no lo tomes en cuenta, pasa, y céntrate en ti y sigue para adelante. Leocadio, ninguno de los jóvenes que nos atendió muy amablemente tuvo un diagnóstico como tal, ¿no?, de trastorno de conducta alimentaria, pero sí que es verdad, como bien nos han comentado y has podido escuchar, sí que se han sentido presionados, ¿no?, por la sociedad y también por las redes sociales, y precisamente por eso han tomado algunas conductas para adelgazar. Cierto, lo estábamos diciendo antes, además es importante que tengamos en cuenta que ellos hablan, son chicos supongo de 18, 19 años, y hablan de cuando ellos tenían 14, fíjate que ya nosotros estamos reduciendo 2 años, estamos hablando de chicos y chicas con 12 años. Y además todos comparten esa misma edad, en torno a 14, 15 años, y ahora ha bajado. Ahora ha bajado, por eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es muy importante el que sepamos distinguir, sobre todo desde padres, madres, por supuesto profesionales, sepamos distinguir qué es cada tipo de trastorno, porque llevan tratamientos que en base pueden ser muy similares, pero después llevan tratamientos específicos claramente diferenciados. Y además ahí veíamos, ¿no?, un poquito de problemas a la hora de explicar o discernir qué trastorno era cada cual y encasillarlo un poquito. Si te parece, vamos a verlo un poco más en profundidad. ¿Sí? Perfecto, venga. Sí, lo vemos aquí en el iPad. Tenemos en primer lugar todo lo que tiene que ver la anorexia, que la anorexia es la que hemos visto siempre, la que antes se llamaba anorexia nerviosa, que básicamente es una pérdida significativa de peso, se ve, miedo intenso a ganar, estamos hablando pérdida, miedo intenso a ganar peso, restricción de la comida, autorrestricción de la comida, evidentemente, la famosa mirada al espejo que vemos nosotros aquí en nuestra imagen, la mirada al espejo que te ves más gordo, estás muy delgada, ¿no?, y te ves gordo. Y después la autoestima. La autoestima es muy importante. Aquí todo tiene que ver con la comparación. Aquí eso es la anorexia, que estamos hablando sobre todo de apariencia y generalmente a veces suele necesitar ingreso hospitalario. Leocadio, debe ser tremendamente doloroso, ¿no?, ver esa distorsión entre tu imagen y cómo tú crees que estás de peso. Es dolorosísimo para la persona que lo está sufriendo y es muy doloroso para la familia, muy doloroso porque es luchar contra una realidad que tú estás viendo y que tu hija se está yendo por el espejo, que es con lo que te dicen algunos padres y algunas madres, y tú no puedes solucionarlo. Por eso es muy importante lo que comentaban los chicos hace un momento, que es acudir a terapia lo más pronto posible y buscar ayuda profesional. Esto es tremendamente importante, especialmente en los casos de anorexia, ¿no? Absolutamente. Pues pasamos a la bulimia. La bulimia tiene algunas confusiones con el trastorno por atracón, porque en cierta manera se pueden confundir con cierta, que es atracones de comida, sensación de falta de control, no paro de comer, y eso se hace de una forma continuada. Esto también está basado en lo que es la autoestima que tenemos según nos veamos en el espejo, pero no ocurre lo anterior. También se producen conductas compensatorias que son enormemente peligrosas y que generalmente pueden llevar a ingresos incluso hospitalarios en urgencias, como tomar laxantes, vomitar, ejercicio excesivo, la vigorexia y la bulimia están muy asociadas. Son cosas muy curiosas y que hay que tener en cuenta, pero sí es verdad que la bulimia es más complicada de ver, se puede observar, pero es complicada a veces de verla porque se puede confundir. Podemos tener una persona bulímica que está yendo al gimnasio y sin embargo está comiendo un montón, pero claro, está bajándolo en el gimnasio y tiene bulimia a pesar de todo. Claro. Es importantísimo tenerlo en cuenta eso, María. Desde luego. Y después pasamos a lo que es el trastorno por atracón. Esto que nos pueda ocurrir a cualquiera de nosotros, que de repente pues tiramos con todo lo... Esto sobre todo después de las Navidades, que nos comemos todos los dulces que quedaron ahí, ¿no? Son atracones de forma recurrente, lo hacemos como una forma de casi como decía antes, como de droga. Comer solo, esto se hace de forma oculta, tiene un patrón muy similar al alcoholismo solitario. Dificultad, por supuesto, de gestión emocional, porque se utiliza para eso el subidón que nos da la comida, básicamente el subidón del azúcar. Y, por supuesto, la culpa, la vergüenza y demás, que viene siempre asociado al atracón de una forma clarísima. Porque
como decía bien la compañera, porque eran de producción audiovisual del César Manrique, es muy importante el tener en cuenta que los atracones son cosas ocasionales, aunque se puedan producir en el tiempo de forma recurrente. Leocadio, como bien sabes, a nosotros nos gusta muchísimo que nuestros ciudadanos te pregunten directamente, así que ¿te parece? Vamos a escuchar qué preguntas tienen para ti. Magnífico. Vamos con la primera. ¿Pueden quedar secuelas psicológicas si se sufre un trastorno de conducta alimentaria? Sí, es una magnífica pregunta, sí, claro que sí. Cualquier trastorno psicológico nos lleva más que a secuelas a estar vigilantes en el futuro. Somos más vulnerables, es como cuando hemos padecido una ansiedad, depresión y la hemos superado, somos más vulnerables a ello. Vamos con la segunda. ¿Usted cree que todos los trastornos de conducta alimentaria son una consecuencia de una baja autoestima? Yo creo que, siendo muy rápido, probablemente sí. Es un factor que está casi de forma colateral en todo. Directamente afirmarlo tan claramente no, pero sí es verdad que nos vamos a encontrar con que los orígenes sean diferentes, nos vamos a encontrar la baja autoestima. Al final es una enfermedad mental que, aunque se vean secuelas físicas, no deja de ser, claro, un trastorno psicológico. Vamos con la tercera y última pregunta, Leocadio. ¿Es cierto que un trastorno de conducta alimentaria nunca se supera? No, los trastornos de conducta alimentaria sí se superan, por supuesto que sí. Y ¿cómo se supera? Sí, además la primera pregunta ya lo contestamos. Claro que se supera, se consigue con tratamiento y con mucha paciencia, porque es verdad que en muchas ocasiones estamos hablando de tiempo, de años, pero es importante que transmitamos eso. Claro que se superan, como las conductas adictivas, se superan y se sale adelante y se puede hacer una vida maravillosa y perfectamente normalizada. Leocadio, ¿me vas a permitir que hagamos un paréntesis? Como bien sabes, tenemos por Skype a Nieves Santaloria. Ella es psicóloga de la Asociación A20 y está especializada en los trastornos de conducta alimentaria. Nieves, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes. ¿Por qué es tan importante tener en los hospitales canarios y también a nivel España, ¿no?, a nivel nacional, áreas especializadas en trastornos de conducta alimentaria? Bueno, porque muchas veces este tipo de trastornos se ponen en una situación muy grave y necesitan un ingreso. Y este ingreso necesita una atención muy especializada. Es importante, como dijimos antes, que afectaban a muchas cosas, pues que muchos especialistas estén en una unidad para tratar este tipo de patologías, ¿no? Desde psiquiatras, psicólogos, también muchas veces, como tienen problemas con la regla, pues especialistas en ginecología, endocrinos, etcétera. Nieves, encantado de saludarte. Hola, ¿Qué tal? Soy Leocadio. Yo creo que tenemos delante a una de las mejores psicólogas que hay a nivel nacional en lo que se es trastornos de la conducta alimentaria. Es muy importante lo que está diciendo, porque probablemente si se vayan incorporando cada vez más unidades de tratamiento de la conducta alimentaria en los hospitales es muy importante, pero no nos olvidemos de la enorme labor que llevan haciendo hace, corrígeme Nieves, más de 25 años, porque yo estuve en el 25 aniversario. 27, Leocadio. Efectivamente, 27, o sea, 25 y una pandemia. Tenemos a la gente de A20, también en Gran Canaria también hay una asociación hermana que pueden ustedes ponerse en contacto, y es importantísimo que, aunque la pequeña sospecha que tengamos, María, la pequeña duda que tengamos como padre, como madre, aunque la niña o el niño no quiera ir, vayamos y le preguntamos, porque como bien dice ella, psicólogos, trabajadores sociales, una maravillosa dietista que nos puede ayudar a tener un montón de ideas que a veces pues van a confirmar lo que pensamos y otras veces pues simplemente nos van a tranquilizar. Y precisamente sobre eso, Nieves, para aquellos mujeres y hombres que ya están tratados, ¿es común que pidan el alta voluntaria? Sí, a veces la familia y la propia persona pues notan, porque la evolución y la recuperación es muy lenta, notan que dentro del ingreso pues no se está recuperando, o hasta muchas veces pues no solo que no se recupera, sino que la persona puede empeorar. Son enfermedades muy complicadas y entonces pues muchas veces la familia o la propia persona, si es mayor de edad, piden el alta voluntaria.
Imagino ahí también, ¿no, Leocadio, la impotencia de los familiares al ver que su hija, hijo, está pasando por esta situación y decide terminar o romper con el tratamiento y no seguir adelante. Debe ser demoledor. Es demoledor, pero también es importante decir que esa impotencia también la manejan perfectamente los profesionales que trabajan en esto, que siempre van a estar ahí. No tengamos ningún problema, que si nuestro hijo lo decide dejar, nosotros podemos seguir con el apoyo por parte de profesionales como Nieves, desde Alavente y de cualquier otra asociación. Eso es tremendamente importante. Aunque ellos rompan, se vayan del tratamiento porque deciden irse, nosotros podemos seguir apoyando de alguna manera con un apoyo, esperando a que vuelva otra vez a tener en cuenta que no ha terminado su tratamiento. Pues Nieves Santolari, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que sé que tienes una agenda muy ocupada y que haces una labor impresionante. Gracias y un abrazo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Nos vemos, adiós. Bueno, pues efectivamente, Leocadio, gracias a ti también. Importantísimo detectar estos patrones y acudir a las manos adecuadas. Importantísimo, y en estas fechas lo vamos a ver, vamos a vigilar y nos vamos a dar cuenta, porque vamos a ver gente que habitualmente no vemos, hijos, nietos y demás. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta y que busquemos tratamiento, apoyo por profesionales. Perfecto. Gracias, Leocadio. Gracias a los dos. Importante detectarlo y sobre todo ponernos en manos de profesionales.